Buenos días a todos. En el programa Astronomía en Latinoamérica, esta mañana estamos entrevistando a Carlos Lam en Guatemala. Hoy es 6 de febrero, 6 de febrero de 2021. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ingeniero. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, muchas gracias. Carlos, Bueno, Carlos es estudiante, ¿no? Ya terminó la carrera de diplomado en astronomía y aparte de eso es muy apasionado por la astronomía, por los temas cosmológicos, por los agujeros negros y otros temas. Pero quisiéramos empezar preguntándole, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó a interesarse en la astronomía? bueno, la astronomía y yo hemos tenido una relación estrecha desde que yo era muy pequeñito. A mí toda la vida me ha encantado leer. Algunos de mis temas favoritos están relacionados con ciencia. Podría decir que todo empezó desde que vi las lunas de Júpiter en un telescopio. Cuando era muy pequeñito, recuerdo que tenía como 5 o 6 años en Monterrico. Un amigo de mi mamá tenía un telescopio y pues él fue el que me hizo me inició en mi primera observación astronómica. Luego vi la película Contacto de Carl Sagan basada en el libro de Carl Sagan, perdón, y ahí quedé pero enamoradísimo de la astronomía y ha sido un aprendizaje constante de toda la vida, de cada vez querer saber más y de cada vez querer indagar más al respecto. ¿Y qué impresión le dejó ver esos satélites de Júpiter y qué preguntas le surgieron en ese entonces? Pues la verdad es que es algo impresionante porque para un niño en especial, para alguien tan curioso como yo, porque debo admitir que la curiosidad es algo que siempre ha sido parte de mi personalidad, es algo impresionante pensar que hay munditos pequeñitos que se ven tan chiquititos a través del telescopio, pero en realidad es una vastedad inimaginable y más curiosidad. La verdad es que me quedó la gana de averiguar más y de saber más de exactamente qué era lo que estaba viendo. Curiosidad de saber más y de averiguar más. ¿Qué quiere Ujú. usted saber? ¿Qué quiere ahora saber? ¿Por qué le da curiosidad? ¿Como curiosidad de qué? ¿De saber qué del universo? En ese momento, pues como yo estaba muy pequeño, de aprender todo lo que pudiera, así de saber exactamente qué era cada planeta del sistema solar, porque pues la persona con la que hice la observación en ese momento me explicó que lo que estaba viendo era el planeta Júpiter y sus satélites. Pues entonces aprender cada vez más acerca del sistema solar. Ahora, y ya de grande, lo que me tiene fascinadísimo son los agujeros negros. Tengo un amor hacia los agujeros negros bastante, bastante marcado. Es un tema que me interesa y me apasiona demasiado porque supuestamente, según la física normal, la mecánica física normal, los agujeros negros no deberían de existir porque son puntos de masa infinita, de densidad infinita y no debería existir tal cosa. Sin embargo, ahí están. Tenemos uno en el centro de la galaxia, entonces eso es algo que, que me ha tenido intrigado por muchísimo tiempo. Aparte de que pues otro de mis temas de interés siempre desde que era muy pequeñito han sido los dinosaurios y esto está relacionado con la astronomía porque fue un asteroide el que causó su extinción. Entonces, pues saber qué amenazas potenciales podría enfrentar la Tierra en el futuro y si nosotros podríamos incluso sufrir el mismo destino que sufrieron los dinosaurios hace 65 millones de años. Sí, hoy se lee todos los días prácticamente que un asteroide viene cerca de la Tierra o se va a chocar o que son noticias muy Ujú. impactantes para el público y Así después es. no pasa nada. ¿Qué? Correcto. Yo hago el chiste de que todos los años tenemos un fin del mundo y todos los años ese fin del mundo es causado por un asteroide. Es tan Sí, divertido. entonces hasta cierto punto ocasiona tal vez un desgaste, creo yo, en el público, porque si Ujú. algún día ocurre una cosa que ojalá que no, pero nadie va a creer ya, Exacto, de tantas exacto. falsas alarmas, ¿verdad? Correcto, y con tanta noticia falsa que anda circulando ahora por redes sociales, lee uno cada cosa que uno dice, ay, no.
Pero, Pero vamos al tema del primero, al tema de agujeros negros, el tema que fascina por el misterio, por saber hacia dónde se va toda esa materia, ujú. hacia... ¿Cree usted que después de sus estudios en astronomía y que ha perseguido la astronomía y ha estudiado y ha leído por su cuenta, que los agujeros negros sean túneles hacia otros lados del universo? ¿O eso es una fantasía de ciencia Creo ficción? que ahí hay una fantasía de ciencia ficción y ahí hay que ¿Sí? echarle la culpa a Viaje a las Estrellas, porque la mayor parte del tiempo presentan conceptos demasiado elevados que quieren utilizar como parte de la trama de sus historias, aunque sí dicen cosas que son ciertas, pero no, los agujeros negros no creo que sean túneles. Sí. Los agujeros negros simplemente son objetos demasiado pesados que hacen una curva enorme en el espacio-tiempo, pero no creo que lleven a ningún otro lado. Toda la materia que entra ahí se queda ahí, de alguna forma. La materia que entra ahí se queda ahí, pero en realidad no sabemos qué pasa. Eso es lo interesante, no sabemos qué le pasa a esa materia. Recordemos que Hawking propuso que sí irradian, que sí eh, van perdiendo energía, la famosa radiación de Hawking. Entonces, esa materia se tiene que transformar definitivamente y se vuelve parte del agujero negro. ¿Podrían estar interconectados los agujeros negros? La pregunta es interconectados con qué. Entre sí, los agujeros negros de diferentes galaxias por dentro, ¿estar en algún tipo de interconexión entre ellos? ¿Se ha especulado, se ha estudiado algo de eso? La verdad, no estoy muy enterado al respecto, pero con respecto a lo que he leído, la relación que tendrían sería gravitatoria entre ellos en todo el caso, y serían parte importante del sistema gravitatorio que mantiene las galaxias unidas y funcionando de la manera en que lo hacen, pero podrían estar conectados a través del tejido del espacio-tiempo, Es una porque posibilidad. ujú, es Ah, una ok. posibilidad. Ah, qué interesante, que lo mire factible, que sí sea una posibilidad que estuvieran interconectados. Ujú, Igual, hablando de Hawking un poco, Hawking dice que los agujeros negros no van a ser eternos y que en correcto. algún momento se van a evaporar, usó la palabra esa, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, Así es. ¿Ha leído sobre la radiación de Hawking como para que nos traslade un poquito de qué está hablando Hawking cuando dice eso? Uf, es un tema un poquito difícil de explicar con palabras Sí, simples, pero prácticamente lo que Hawking estaba intentando averiguar precisamente es qué pasaba con los agujeros negros, porque de acuerdo con las leyes de la termodinámica, la inercia va en aumento. Entonces, en estas situaciones, la inercia tiene que aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Si los agujeros negros tendrían que tener masa infinita y tendrían que tener energía infinita para estar ahí todo el tiempo, cosa que no existe. Entonces, como la inercia tiene que ir en aumento, entonces tienen que estar irradiando algún tipo de energía y eso es precisamente lo que Hawking estaba buscando. Esa energía que se está irradiando del agujero negro para afuera, que sale del horizonte de sucesos. Pero volvemos otra vez al modelo común de la física que dice que no que- podría ser porque nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz, porque la velocidad exacto. del escape del agujero negro, que es la velocidad a la cual un objeto puede vencer la atracción gravitacional del objeto con el que está relacionado, es igual a la velocidad de la luz y nada puede viajar a la velocidad de la luz, de acuerdo con las leyes modernas, las leyes actuales de la física que conocemos. Ujú. Ujú. Entonces, eso es precisamente lo que buscaba Hawking y hasta donde sé estaba involucrado también Roger Penrose en el trabajo de investigación acerca de la radiación de Hawking. Entonces, ¿cómo es posible que algo salga del agujero negro? Es la primera pregunta que uno se hace cuando oye que Hawking dice que es posible que se evaporen. Si nada puede salir del agujero negro, ¿cómo puede existir un mecanismo? Y ahí entiendo que Hawking entra a hablar de mecánica cuántica Correcto, para que correcto. esto pueda suceder, Ujú. ¿verdad? Ahí hablamos ya de fluctuaciones a nivel cuántico, Que son que otras cosas muy difíciles de entender, porque son digamos, cosas habla exactas. partículas virtuales y que una partícula en algún momento se sale y la otra entra al agujero. Ujú.
y ahí es como va perdiendo un poco de masa, entiendo yo. Correcto, así es. Hay un intercambio de partículas virtuales ahí, en la cual cuando una partícula pasa el horizonte de sucesos genera otra partícula igual, y esta es la que sale. Pero ese es el punto todavía de investigación de esto, porque ¿de dónde sale esa partícula si nada puede salir? Ujú. Y lamentablemente, pues, el doctor Stephen Hawking falleció y él era el que estaba trabajando esta teoría. No he leído más al respecto, no sé si se ha seguido con la investigación del trabajo de Hawking, porque hasta donde estoy enterado, algunas personas dentro de la comunidad científica no veían muy, como que muy viable la teoría esta de la radiación de Hawking. Porque esto implica unificar la física relativista, que es la física de los objetos supermasivos, con la cuántica, que hasta Sí, la fecha todavía no se ha logrado unificar para hacer la teoría del todo. Y esta sería una de las soluciones para lograr la teoría del todo. por eso es que es una gran teoría, ¿verdad? Porque si se Exacto. logra comprobar, sería la primera unión que hay entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, Exacto. porque necesitaría las dos. Está hablando de un agujero Correcto. negro que es de relatividad con mecánica cuántica, que es la partícula las partículas virtuales que se están separando. Exacto. Entonces, Así es. ese mecanismo se existiría solamente si las dos están relacionadas. Ahora, esta mecánica cuántica, estas partículas virtuales, ¿no nos recuerdan un poco la otra teoría que dice que el universo partió de la nada y que la nada en realidad no es más, son partículas virtuales que por una fluctuación cuántica de repente entran a la realidad? Ujú. Se parece lo que está diciendo por un lado, por ejemplo, Krauss, uno de los físicos, con lo que está diciendo Hawking, como que están hablando del mismo tema. Correcto, correcto. Y por eso precisamente es tan importante el estudio de los agujeros negros, porque no solo nos dan una perspectiva a esa singularidad que podría haber existido antes del Big Bang. Entonces nos abren la ventana, aparte de que son aceleradores de partículas gigantescos. Entonces podemos entender a través del estudio de los agujeros negros más o menos cómo eran las condiciones al principio del universo. Ahora, con respecto al concepto de la nada, yo tengo problemas con el concepto de la nada porque ahí entra un tema filosófico bien interesante. ¿Qué es la Ujú. nada? ¿Por qué es nada? Y si nada es nada, no hay nada. O la nada es algo. Sí, Exacto, si la nada es nada o la exacto. nada es algo. Ujú, correcto. Ahí La nada hay un debería ser dilema. nada, por Correcto. definición, debería ser nada. Así Pero hoy es. nos dicen, por ejemplo, aquí tengo un libro donde el universo salió de la nada. Y entonces, Ujú, ¿cómo algo puede salir de la nada si no había nada? Y exacto. entonces es una discusión. Así es. Así es una discusión que abarca niveles no solo de astronomía y de física, sino ya entra uno a cuestiones a Sí, veces religiosas ya, y filosóficas correcto, bien complejas, porque otra vez vamos al tema de que si no hay nada, no hay nada. ¿Y cómo puedo salir algo si no hay nada? Pero es que la nada no es como te la imaginas. exacto. Ujú, Lo que nos dicen aparentemente es que en realidad no existe nunca la nada, ¿cómo llamarla? La nada real, la nada ujú, donde no hay nada, sino que aparenta ser nada, pero hay energía o partículas virtuales o algo. O sea que exacto. en realidad, no sé si usted coincide en que no existiría la nada absoluta, o sí. Yo, yo propongo la idea de que no existe la nada absoluta, siempre hay más de algo. Y si nos vamos 400 años atrás, 500 años atrás en el tiempo, cuando realmente no teníamos ojos en la órbita de la Tierra para saber qué había más allá de, de- del sistema solar, pensábamos que no había nada. Y se le dio el nombre a la nada como el éter, esa sustancia que nos rodea, que no sabemos qué es, que era nada, pero era algo. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Verdad que Creo que sí? ahí lo que sucede es que el conocimiento humano tiene ciertos límites que hay que romper, que hay que, pues llegan genios que
rompen los paradigmas que tenemos, como por ejemplo Newton, como por ejemplo Einstein, que nos hacen saber que hay mucho más allá de lo que nosotros sabemos. Entonces yo pienso que la siguiente barrera está en saber qué hay después de la nada y darnos cuenta de que hay algo. Sí, eso Ujú, como que por ahí va, porque, bueno, he hablado con muchas personas que ujú, rechazan la idea. Dicen, no puede ser, no, no, yo no me puedo tragar eso, que el ujú, universo salió de la nada. ¿Cómo puede ser que todo esto haya salido de la nada? Y por ujú, otro lado, tenemos a los científicos de teoría de cuerdas que dicen que el Big Bang salió del choque de dos branas, pero ujú. las branas, ¿de dónde salieron? Pues las branas al final aparecieron de la nada, Ahí están, aparecieron de la nada. ahí están. Entonces, como al final resulta que todo vino de la nada Ujú. y eso es una pastilla un poco difícil de tragar para Bastante muchas para personas, muchas personas, ¿verdad? así es. Porque es algo como Sí. contradictorio. Pero por otro lado, se habla de que la energía no se crea ni se destruye y el hecho de que no haya una nada absoluta estaría en congruencia, en consistencia con esa ley de que Ujú. siempre hay energía en todos lados, ¿verdad? La- Incluso, el, el- el paradigma es que el universo partió precisamente de un pequeño, infinitamente denso, una singularidad que fue la que dio origen a la expansión, a la que llamamos Big Bang. Pero ¿por qué no podrían haber igual otras singularidades que den origen a otros universos que tengan las mismas expansiones con diferentes leyes de la física, por supuesto, con sus propios parámetros? Es totalmente posible y esa podría ser una explicación de que nosotros solo somos uno más de tantos. Hablando de Hawking, me acuerdo que vi un documental una vez en donde Hawking ponía el ejemplo del multiverso como una masa de un pan. Entonces, conforme el aire se va calentando dentro de la masa del pan, se va expandiendo y eso va haciendo burbujas. Entonces, él decía que el entramado del cosmos es así, de que conforme van apareciendo estas burbujas, que dentro de la analogía del pan serían los distintos universos y nosotros solo somos una burbujita más dentro de esa gran masa cósmica. Y creo que la teoría de cuerdas nos da una perspectiva un poquito más amplia con respecto al tema este del multiverso. entonces veo que sí es partidario, Carlos, de la existencia del multiverso. Sí, Sí, sí lo cree factible. sí, O sea, que cree factible que puedan existir universos paralelos, así es. diferentes universos, y nosotros vivimos en un universo particular. Así es. La teoría de cuerdas nos propone 10 dimensiones diferentes y nosotros solo vivimos en 3, 4 si tomamos en cuenta el tiempo. ¿Qué hay en las otras 6? Nunca lo vamos a saber, son dimensiones diferentes. Carl Y, Sagan en un, ujú, no, pero adelante. Sí, Carl Carl Sagan Sagan. en un episodio de Cosmos nos lo plantea como nos imaginamos un universo plano bidimensional que solamente existe en ancho y largo. Él le dice mundo plano o flat world en inglés. Ujú. Entonces dice que qué pasaría si una criatura tridimensional entra dentro de este universo plano. El agente del universo plano lo va a ver plano, lo va a ver en sus dimensiones. Entonces, por ejemplo, si entra una esfera, lo va a ver igual como que fuera una esfera, no va a entender que está viendo un objeto tridimensional. Y al final, ¿qué es un círculo? Es una versión en 2 dimensiones de una esfera. Claro. Entonces tenemos la limitante de que nuestras dimensiones son solo 3. No podemos realmente ascender a las otras 7, 6, porque estamos limitados por nuestra propia dimensión. Ujú. Si no podríamos comprender las demás dimensiones de alguna forma. Y yo pienso que tal vez el mejor ejemplo o la mejor forma, la mejor aproximación que tendríamos para intentar comprender las múltiples dimensiones son las matemáticas, solamente a través de modelos matemáticos, porque a través de modelos perceptibles, nuestros ojos, lamentablemente nuestros sentidos están limitados porque evolucionamos en este planeta, evolucionamos en estas 3 dimensiones, entonces nuestros ojos y nuestros sentidos están adaptados a la realidad en la que vivimos actualmente, pero sí podría explicarse a través de modelos matemáticos. ¿Qué libros o qué
¿Qué lecturas ha hecho usted de agujeros negros o de teoría de cuerdas que nos pueda recomendar a alguien que también como usted está interesado en agujeros negros? Yo quiero estudiar sobre agujeros negros, quiero leer, quiero saber más. ¿Qué podríamos recomendarle a alguien que anda en esos temas también? O alguien que va a empezar con esa lectura, porque hay mucha gente fascinada con agujeros negros. Sí, es que es un tema apasionante. Bueno, Hawking menciona los agujeros negros en su libro La breve historia del tiempo. ¿Ok? La breve historia del tiempo, sí. Em, Buen libro. sí, muy buen libro. El universo en una cáscara de nuez también tiene un capítulo sobre agujeros negros. El famoso Neil deGrasse Tyson tiene un libro que se llama Astrofísica para personas en apuros. Él tiene un capítulo también en donde toca los agujeros negros y precisamente esta cuestión de cómo se relacionan los agujeros negros y si estarían conectados con el resto del universo. Muy buen libro también, muy accesible para la persona que no tiene estudios en astronomía. Muy bonito porque Neil deGrasse Tyson tiene esa característica de que él hace muy amena la lectura. Mi universo favorito también de Neil deGrasse Tyson. Em, ¿Y algún y les libro que sea como la Biblia de los agujeros negros habrá? ¿Alguno que sea así para profundizar, mm, como el de, no, bueno, no sé, alguno que... Si se quiere profundizar más en cuestiones de agujeros negros, yo lo que le recomiendo a las personas que a menudo me preguntan en dónde pueden encontrar información es que, número uno, cuando uno busca, por ejemplo, en Wikipedia, uno pone agujero negro en internet y abre la página de Wikipedia. Hasta abajo hay una serie de A referencias la referencia, sí. y que revisen las referencias de Wikipedia, porque a menudo ahí hay enlaces a documentos, incluso documentos, a papers científicos que hablan de algunas de las cuestiones de los agujeros negros que se abordan en general en la página de Wikipedia. Yo siempre refiero a la gente a las referencias de Wikipedia porque ahí encuentra uno una biblioteca de información casi que interminable, porque es un enlace que lleva a otro, a otro, a otro, a otro. Y Ah, así es buena como, recomendación. así es como yo hago mis investigaciones. Sí, sí, porque les hacen referencia a las publicaciones más recientes y se Exacto, mantienen actualizados. ¿Ha exacto. escuchado alguna conferencia o ya sea virtual de Maldacena, del argentino que está investigando agujeros negros? No, Es no uno lo he escuchado. de los investigadores latinos, pues argentino, que ha Ujú, investigado bastante sobre los agujeros negros y ujú, también bastante didáctico. Él ha publicado artículos en Scientific American y Astrophysical ujú, Journal incluso ujú. sobre eso. Muy, muy interesante también. Eso podría ser también una Lo voy a recomendación, buscar. seguirlo. Sí. Sí, En YouTube hay varios canales. Está el robot de Platón. Ahí está Date un blog. Está un canal que se llama Quantum Fracture. Estos son canales que abordan temas de astrofísica y de astronomía y de cosmología. Ellos tienen videos también sobre agujeros negros. Hay una charla de Penrose en el MIT. Si no estoy mal, es de hace como 6, 7 años. Muy interesante en donde Penrose aborda el tema de los agujeros negros a profundidad. No es una clase en sí, sino que es una charla al público en general que él dio en MIT. y sí Am, se le entiende a Penrose y o sí es se muy le entiende. difícil. Sí se le Así se le entiende. entiende. Ah, ok. Sí se le Qué bueno. entiende. Hay hay un canal de la Royal Institution de Inglaterra en YouTube también a donde pueden entrar. Igual ellos dan charlas para público en general con temas relacionados de astrofísica. Hay una precisamente también de los agujeros negros que es fascinante, no usan temas complicados, cero ecuaciones, Ok. porque a menudo las ecuaciones son intimidantes, uno las ve y dice, ¿ahí qué dice? Yo no entiendo nada, pero entonces ellos las hacen muy amenas y las hacen muy accesibles también para el público en general. Ah, bueno, qué bien. Muchas Ujú. gracias. Pues Sí, eso está muy bien para alguien que quiera seguir profundizando sobre agujeros negros, así ¿verdad? es. Ujú. Y esto nos lleva a uno de los misterios más grandes que hay, que es, imagino. Ahora, ¿hay alguna relación entre los agujeros negros y estos otros misterios de, por ejemplo, materia oscura o energía oscura? ¿Estarán relacionados los agujeros negros o están muy aparte?
tienen que estar relacionados porque la materia oscura es el 90% de la materia del universo que conocemos. Entonces tiene que haber ahí una interacción de materia oscura con los agujeros negros por la misma razón de la curvatura del espacio-tiempo. Y lo interesante sería averiguar, ya que son objetos tan masivos y tan grandes y no me he metido a investigar a profundidad esto, qué tanto afecta el campo gravitacional supermasivo de un agujero negro con respecto a la constante de Hubble, que es la velocidad, la relación con la que se expande el universo en relación espacio-tiempo. Entonces, sería interesante por ahí ver si hay algo de investigación en esto acerca de cómo el campo gravitacional de los agujeros negros podría afectar la expansión del universo, pero sí tienen que estar relacionados, definitivamente. Es la materia oscura es ese 90%, 90 y tanto por ciento de materia en el universo que no podemos ver ni tocar. Eso es tan irónico. Sí, y sobre todo ahora que los premios Nobel de física se dieron a los astrónomos que están estudiando agujeros negros, ¿verdad? Ujú. Este premio, ¿por qué se los dieron ahora? ¿Por haber confirmado el agujero negro del centro de la galaxia? Así es. Esta astrónoma, no me acuerdo el nombre de la Andrea, astrónoma, Andrea, Andrea, Andrea ujú, Hertz. ujú. Andrea Hertz se dio cuenta de algo muy interesante, de que las estrellas que están en el centro de la galaxia estaban siguiendo una órbita. Y para seguir una órbita tiene que haber un objeto ahí. Pero ese objeto es invisible por dos razones. Porque el centro de la galaxia es tan brillante que no podemos apuntar un telescopio para ver qué hay ahí. Y el segundo, pues que los agujeros negros son invisibles, porque la luz no puede escapar de ellos. Entonces, lo que podemos ver alrededor son precisamente sus efectos gravitacionales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Andrea Hertz? Andrea Creo Hertz que es trazó, Guess. Guess es el Getz, apellido, perdón, sí. perdón. Andrea Getz trazó la órbita de las estrellas a lo largo de un periodo de tiempo. Vio cómo estas estrellas se iban moviendo y llegó a la conclusión de que las estrellas estaban orbitando un objeto supermasivo Mm. que concordaba con los efectos gravitacionales de un agujero negro. Entonces se empezó a hacer más estudios acerca de más estrellas, como las estrellas que están en el centro de la galaxia son las estrellas más frías, más grandes. Las más jóvenes están distribuidas a la orilla de la galaxia. Es una cuestión de distribución de material. Entonces, estas estrellas seguían un patrón de movimiento constante y tenían una órbita. Entonces ella dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué por qué están, por qué se están moviendo de esta manera? Y lo que sucedía es que cuando llegaban a cierto punto de la órbita, la estrella se acelera. Como que hay un campo gravitacional masivo ahí que hace que la estrella acelere y vuelva a disminuir su velocidad cuando llega a cierto punto. Es una elíptica. Entonces llegó a la conclusión de que definitivamente tiene que haber un agujero negro en el centro de la galaxia, como lo hay y ese es otro de los descubrimientos también que nos volaron nos voló la mente de que hay un agujero negro supermasivo en el centro de cada galaxia. La pregunta es ¿por qué? Mm. ¿De dónde salieron? Sí, Eso está todavía en investigación. ¿Por qué hay un agujero negro supermasivo en el centro de cada galaxia? Y precisamente hablando de la materia oscura, ¿cómo se relaciona con la materia oscura y la energía oscura que mantiene la galaxia en su lugar, que mantiene la galaxia unida? Porque eso fue también una de las cuestiones que dieron origen a la pregunta de ¿qué mantiene unidas las galaxias? Materia oscura. claro. Ujú, Claro, la materia oscura más y este misterio del agujero negro supermasivo ujú. y de que hay en cada galaxia. Ahora, una Correcto. pregunta, ¿usted qué opina el hecho de que le hayan dado el premio Nobel a Andrea Ghez, hace que se confirme ya sin lugar a dudas que sí hay un agujero negro en el centro de la galaxia? ¿Está confirmadísimo afuera de toda duda? ¿O todavía habrá algunas dudas de que sí está? Ahí hay una relación entre dos eventos. No sé
Si quienes nos están viendo recordarán de que hace como 3 4 años surgió la famosa fotografía de un agujero negro supermasivo. Ajá, ajá. Entonces, este agujero negro supermasivo está orbitando, está en el centro de una galaxia. Y concuerda las observaciones de Andrea Goetz con lo que se demostró con la imagen del agujero negro supermasivo. La famosa foto que todo el mundo decía que parecía una dona. Así es. Entonces, Sí. entonces sí, todo concuerda con el comportamiento de un agujero negro. Entonces, sí, seguro de que hay un agujero negro ahí por los efectos gravitacionales que está causando. Solamente un agujero negro podría causar que una estrella del tamaño de las estrellas que están ahí alcancen no solo esas velocidades, sino que tengan esas órbitas tan, tan, tan coherentes precisamente con la masa de un objeto de ese tipo. Y es muy, como ahorita que lo estoy escuchando es emocionante y es hasta, como le diga, aterrador saber que en realidad sí ahí está. O sea, el Sí, monstruo del agujero negro es real y ahí es está. real. Y ahí está. Y es Y invisible. es invisible. Y está Ujú. tragando estrellas en este momento. Está consumiendo material ahí, en el No, centro de la galaxia. no está activo. No está Hay activo. algo, hay algo Ok. que la persona que no está muy familiarizada con el tema tiene que entender. Los agujeros negros pueden estar activos o pueden no estarlo. ¿A qué nos referimos cuando un agujero negro está activo? Ujú. Cuando uno ve una imagen de un agujero negro, por ejemplo, la famosa, el famoso Gargantúa de Interestelar, yo estoy fascinado todavía con esa película, la vuelvo a ver tantas veces y todavía lloro. Sí. El agujero negro Gargantúa uno ve que tiene un disco de material alrededor. Ese disco se llama disco de acreción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay material cercano, material circundante que está cayendo en el campo gravitacional del agujero negro. Por lo mismo se está acelerando a la velocidad de la luz y todo ese gas y todo ese material al alcanzar esas velocidades se vuelve incandescente. Entonces se ve el disquito de acreción alrededor del agujero negro, que es la famosa imagen que si usted googlea agujeros negros en todos lados va a salir igual. Entonces, eso es un agujero negro activo. Pero podría ser que el agujero negro no esté absorbiendo material en ese punto, que es lo que está sucediendo con el agujero negro, y precisamente por eso es invisible, porque no está absorbiendo material alrededor, entonces ese material que tiene no está iluminado. ¿Cómo los descubrimos entonces si son invisibles? Esa es otra pregunta que se me ocurre que, que podría surgir. Einstein logró demostrar la famosa observación del eclipse que comprobó la relatividad de que la luz se curva. Entonces los agujeros negros hacen algo muy interesante, curvan la luz de los objetos que tienen cerca, de las estrellas que tienen alrededor, y generan algo que se llama una lente gravitacional. Entonces se ve como un borrón en el, en un vidrio, se ve como un lentecito, como una lupa, pero se ve a través de él y ese es otro de las cuestiones fenomenales de los agujeros negros. Alguien dice de que en un agujero negro no puede ver su cara y su espalda al mismo tiempo. Es precisamente por la curvatura de la luz que causa la gravedad masiva, así es como se detectan. O sea que tiene unas propiedades que podríamos aprovechar como para observar objetos, ya Así que es una lente. es una lente, correcto. De hecho, estaba leyendo que hay un proyecto increíble que plantea colocar espejos alrededor de la Tierra y utilizar la gravedad del Sol precisamente como una lente gigante para poder alcanzar magnitudes que no se podrían lograr con un telescopio, imagínense poner una lente de un diámetro demasiado grande, ¿no? Hay ciertas limitaciones ahí para ponerlo en órbita. De hecho, el Hubble tuvo problemas con eso cuando lo lanzaron. Entonces, no recuerdo exactamente el nombre del proyecto, pero sí lo leí que se podría utilizar la gravedad de ciertos objetos y los agujeros negros podrían ser unos para utilizarlos como lentes para hacer observaciones más distantes.
Ah, qué cosa tan increíble. Yo creo que esto estamos hablando de cosas en el futuro, Así de es, proyectos futuristas, tipo correcto. Michio Kaku, que Exacto. nos manda a ver el futuro con sus visiones del futuro, que es otro visionario, ¿verdad? No sé si le gusta leer sobre Michio Kaku. Michio Kaku tiene dos libros que a mí me fascinan. Uno que se llama La física de lo imposible, en donde él aborda precisamente temas de ciencia ficción, como por ejemplo los sables láser de la Guerra de las Galaxias, los escudos de las naves de Star Trek, el viaje en el tiempo, y los aborda con los conocimientos que en ese entonces se tenían sobre física y sobre astronomía, porque es un libro ya bastante viejito, si no estoy mal es de principios del 2000, imagínense, hace 20 años, cuánto hemos aprendido en este lapso de tiempo, demasiado. Tiene otro libro también que se llama La física de la mente, la física del cerebro, en donde aborda cómo la astronomía, la astrofísica y la física ha tenido injerencia en el campo médico para lograr analizar cómo funciona nuestra mente y cuál es la física implícita detrás del funcionamiento del cerebro. Son dos libros fascinantes que le recomiendo a todo el mundo que los lea. ¿Puede repetir los nombres de los libros, por favor? Uno de ellos es La física de lo imposible Ok, la física de lo y imposible. La física del cerebro. La física del cerebro. Ujú, Ajá, ujú. interesantes. Sí, muy interesantes, la verdad. Muy interesantes. Son dos grandes divulgadores que tenemos actualmente, ¿verdad? Que podemos verlos en videos, en YouTube, y en sus programas. Michio Ujú. Kaku y Neil deGrasse Tyson. Sí. Por quién se va usted? ¿A quién, a quién le vota más? Tim Tyson o Tim Kaku. Am, me abocaría más por Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson normalmente Neil deGrasse Tyson es más accesible con el público en general. La lectura de los libros de Neil deGrasse Tyson es muy amena y sus Mm, podcasts, él tiene un podcast que se llama Star Talk, muy bueno, en donde aborda igual temas de astronomía y de astrofísica y los relaciona, por ejemplo, tiene un episodio que se llama Física del Deporte, en donde él relaciona la física terrestre con el deporte. Muy bueno, yo me decantaría por Neil deGrasse Tyson. sí, he visto que hace mucho contacto con el público, ¿verdad? Mucho Así es. contacto con el público y trata de ser ameno y incluso ha tenido charlas con los que han visto ovnis y le dice, mire, róbese un cenicero y tráigaselo cuando la próxima, si lo secuestra, pero venga con algo, porque si me vende solo con palabras, no No, puedo hacer nada, le dice él. exacto, exacto. Él hablando de ovnis y extraterrestres, él dice algo que a mí me interesó mucho y con lo que estoy muy de acuerdo. Si nosotros intentamos establecer o si contacto con una inteligencia superior o en algún momento viniera una inteligencia superior a nuestro planeta, ¿cómo nos veríamos nosotros? Y él pone el ejemplo de nosotros que somos supuestamente una civilización tecnológica que ya está empezando a pensar en viajes interplanetarios con la especie más inteligente de nuestro planeta, que serían los chimpancés. Entonces él dice, ¿qué puede hacer la especie más inteligente del planeta que nosotros hacemos? Un chimpancé puede agarrar una caja, subirse y agarrar un banano que está subido en un, en una repisa. Eso es lo que puede hacer el chimpancé más inteligente de la especie contra lo que nosotros podemos hacer. Entonces, él puede hacer, el chimpancé más inteligente puede hacer lo que hace un niño de 3 años. Entonces, ¿qué pasa si viene una civilización extraterrestre y le mandamos a nuestro representante más inteligente? Por ejemplo, Stephen Hawking cuando estaba vivo. Sería lo mismo. Entonces habrían extraterrestres diciendo que Stephen Hawking hace ecuaciones de cálculo diferencial solo en su mente y ay, eso lo hacen los niños de 3 años de nuestro planeta. Sí, A mí me encantó ese la ejemplo. comparación, sí, la Ujú. comparación es de que probablemente ellos podrían hacer cosas que ni nos imaginamos.
Correcto. de y eso con un porcentaje pequeño de inteligencia de diferencia. Exacto. Ujú. Exacto. Hablando de ese tema, Hawking y Carl Sagan. Hawking Ujú. dijo, mejor no digamos dónde estamos porque si hay extraterrestres nos van a venir a traer y nos va a llevar, la vamos a pasar mal. Nos va a ir mal. Y, Exacto. mientras que Carl Sagan manda un mensaje diciendo que aquí estamos, aquí está la dirección, 14 pulsares indican dónde estamos. Ujú. ¿Por cuál posición se va usted? ¿Por decir que no? ¿Por decir que aquí estamos? Si nos remitimos a la historia, en donde se encuentran dos civilizaciones tecnológicamente separadas, me voy con Hawking. Recordemos lo que les pasó a los nativos americanos cuando vinieron los europeos. Recordemos lo que ha sucedido a lo largo de la historia. El encuentro de dos civilizaciones con diferencias tecnológicas muy marcadas no es bueno para una de las dos partes. Una de las dos partes sufre porque o es destruida o es absorbida. Y esto es lo que planteaba Hawking, de que si hay una civilización mucho más avanzada que nosotros, no nos conviene cruzarnos con ellos, porque vamos a terminar o siendo absorbidos o siendo destruidos. Ahora Carl Sagan lo miraba desde un punto de vista más como que una civilización que ya logró dominar cosas como el viaje interestelar, y ya logró hacer cosas magníficas como utilizar su estrella para obtener energía, no tendría razones ni motivos bélicos. Con lo cual yo estoy en desacuerdo un poquito ahí con la postura de Sagan. Yo me inclino más por lo que dice Hawking. Sí. Ok, perfecto. Ujú. Ya nos dio su posición. Sí, porque hay muchas personas que dicen, no, una civilización muy avanzada tendría que haber avanzado, digamos, tenía que haber madurado y su tratamiento con otros seres sería más benévolo. Ujú. No serían conquistadores, pero yo tampoco me fío mucho de eso. Y Ujú. de hecho nos costaría muy caro equivocarnos en ese sentido, ¿verdad? Sí, Así que tal vez es mejor la posición de Hawking, de que nos Hawking. dice mejor tengamos un poco de precaución. Mejor estemos calladitos y que no nos encuentren, exacto. Entonces, hablando otra vez, ahora pasémonos al otro tema que le gusta, que son dinosaurios y asteroides. Ujú. Si no hubiera ocurrido esta caída del asteroide que cayó en Chicxulub, ¿cómo hubiera evolucionado? ¿Cómo ve la evolución de la Tierra? ¿Y estaría hoy un dinosaurio inteligente tratando de mandar señales al espacio? Probablemente, Probablemente. probablemente. Nosotros debemos nuestra presencia acá y el día de hoy que usted y yo tengamos esta entrevista a lo que pasó precisamente ese día que cayó el asteroide en Chicxulub, porque los dinosaurios como especie dominante pues tenían abarcados todos los nichos ecológicos y los mamíferos no hubiéramos podido prosperar de la manera en que lo hicimos si no se hubiera dado ese evento, porque básicamente ese evento lo que hizo fue que limpió a todos los depredadores y y a la mayoría de amenazas que enfrentamos los mamíferos y pudimos prosperar y de hecho se ve en unos cuantos millones de años de diferencia se ve el avance enorme de los mamíferos al punto de que llegó a aparecer la megafauna, animales que hoy no existen, un rinoceronte del tamaño de una jirafa, es una cosa grosera, las famosas aves del terror que eran pájaros de 3 metros de alto. Entonces se pudo ver cómo al desocuparse ese nicho lo ocupamos nosotros y lo ocuparon otras especies. Entonces yo pienso que si no se hubiera dado el evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios, probablemente hoy sería un señor velociraptor el que estuviera teniendo esta entrevista y no un Homo sapiens. Es fascinante pensar eso, ¿verdad? Quiere decir que en Así otro es. mundo que hubiera podido evolucionar parecido y nos encontraremos a un dinosaurio evolucionado, probablemente, tal vez un dinosaurio inteligente, si lo pudiéramos llamar así, que pudiera ser capaz de tener tecnología. Probablemente, probablemente hubieran desarrollado adaptaciones que les hubieran permitido en algún momento empezar a fabricar herramientas como nosotros lo hicimos. De hecho, hay aves que son los parientes más cercanos de los dinosaurios. De hecho, son dinosaurios que utilizan herramientas. Hay una especie de halcón
lo que hace es, por ejemplo, agarra una tortuga, la levanta y la bota sobre una roca. Eso podría pensarse como el uso de una herramienta. Está el ejemplo del buitre egipcio, que utiliza rocas para abrir cascarones de huevos de avestruz. Es tan divertido ver al buitre tirándole piedras a los huevos para romper los cascarones. Entonces, sí, efectivamente, yo soy totalmente partidario de la idea de que hubiera llegado un punto en el que hubieran empezado a desarrollar herramientas y hubieran, hubieran, se hubieran convertido en una especie tecnológica. Más de alguna especie de dinosaurio hubiera logrado ese avance. Como, entonces es fascinante porque quiere decir que si en algún lado hay una posibilidad, pues a lo mejor podemos esperar que así sean nuestros, con quienes vamos a platicar, si es que algún día nos podemos comunicar. Pero por otro lado, tenemos la gran restricción que nos dicen que la mayor parte de científicos piensa que nunca vamos a poder tener una comunicación con otra civilización por las distancias. Y se ha revivido este tema por la señal que se está recibiendo de Próxima Centauri, que aparenta ser venir de ahí, pero pues todavía no han confirmado. Y pues eso desata temas en donde hay gente que opina que nunca en nuestra evolución, nunca en nuestras vidas como especie vamos a poder comunicarnos con otra civilización. Usted en esa parte, ¿qué posición tiene? ¿Cree, es optimista y cree que sí vamos a comunicarnos o que existe una posibilidad por lo menos? ¿O definitivamente tenemos que conformarnos con nosotros mismos? Mi postura en ese sentido es un poquito más radical. Ujú. Y yo lo que pienso, y retomando algo que mencioné anteriormente, nosotros evolucionamos en la Tierra. Nosotros estamos adaptados a las condiciones de la Tierra. Estamos adaptados a cierta densidad atmosférica que hace posible que se propague el sonido. Nosotros estamos adaptados a ver cierto espectro lumínico, que es el que nos hace ver los colores como los vemos y nos hace ver las cosas como los vemos. Nuestra percepción de nuestro ambiente está totalmente determinada por nuestro desarrollo evolutivo. ¿Qué pasa si nosotros intentamos establecer comunicación? Voy a poner comillas, con una criatura de nuestro propio planeta. Por ejemplo, si yo saco un molusco del fondo del mar, que evolucionó bajo condiciones completamente distintas. Sin embargo, evolucionó dentro del mismo planeta y probablemente compartamos un ancestro común de hace miles de millones de años. No puedo tener comunicación con él. O sea, no puedo establecer una conversación con él. Yo me pongo en el lugar de un viajero interplanetario y si yo vengo a este planeta, ¿qué es lo primero que voy a encontrarme? Probablemente voy a ver agua, mucha agua porque el 70% del planeta está cubierto por ahí, o árboles. No puedo tener una plática con un árbol. Tampoco puedo tener pláticas con un delfín. Lamentablemente los delfines no tienen las adaptaciones para hablar, aunque son especies extremadamente inteligentes. Que yo pienso también que si los delfines tuvieran manos como nosotros y pudieran desarrollar herramientas, el juego sería muy distinto y probablemente no seríamos nosotros la especie dominante. Entonces, ¿qué pasa con una civilización que de seguro sigue evolucionó en un planeta que sigue las mismas pautas que se establecieron, que estableció Darwin en el origen de las especies y que establece la, la, la biología? Esta criatura, este ser, este señor que construyó su nave espacial está adaptado a las condiciones determinadas de su planeta. Por ejemplo, si el planeta orbita una estrella gigante azul, probablemente sea un planeta extremadamente luminoso, por lo mismo sus ojos deben estar adaptados para ver otra banda del espectro lumínico. Si orbita un sistema binario con dos estrellas, como Tatooine de la Guerra de las Galaxias, probablemente su piel esté adaptada para que la radiación de las dos estrellas no le haga daño. Y probablemente la atmósfera de este planeta sea distinta.
tenemos los casos en nuestro sistema solar de que tenemos atmósferas tan diferentes. Por ejemplo, la atmósfera de Venus es increíblemente densa y para los humanos sería tóxica. Tenemos el ejemplo de la atmósfera de Urano, donde llueven diamantes. Entonces, ¿cómo se adaptaría la vida a estos lugares? Yo pienso que sería extremadamente diferente, tan diferente a nosotros, que sería imposible comunicarnos. Muy difícil. Muy difícil. Imposible. Ujú. Ok. Sí, es la posición que tienen muchos científicos también, en el sentido de que estamos solos prácticamente en el universo y vamos a seguir así, como una raza, una especie, durante el tiempo que vivamos, porque ese es otro tema que no se sabe cuánto vive una civilización, cuál es el promedio, y muchos autores piensan que la civilización se autodestruye en algún momento. Hay Sí, un es lo que, artículo por ahí que anda volando que dice que solo vamos a encontrar civilizaciones muertas en la Vía Láctea algún es día. lo, es lo que planteaba Kardashev, de Ujú. que en algún punto la civilización llega a un avance tecnológico tan extremo y tan grande que se autodestruye. Y Se otra cosa autodestruye. que no se toma en cuenta, por ejemplo, cuando vemos series de ciencia ficción, ahora que están tan de moda las películas del universo de Marvel, en donde hay viajes interplanetarios y viajes entre estrellas y toda esta cuestión, es que no nos hemos puesto a pensar en que hay una ley que nos limita y es la relatividad. Si un mensaje viene, por ejemplo, de Próxima Centauri, se va a tardar cierta cantidad de tiempo a llegar acá. ¿Cuántos son 2.5 años luz, creo yo? Cuatro punto Cuatro dos. años luz. Ujú. Ujú, Se va a tardar 4 años luz en llegar acá, viajando a la velocidad de la luz. ujú. Y nos vamos a tardar 4 años en responder. Correcto. Y vamos a tardar otros 4 años en recibir una respuesta. Ya van 16 años. Entonces, no hay posibilidades para mí, desde mi punto de vista muy humilde, de que logremos establecer una conversación tú a tú con una civilización de otro planeta por las distancias. La distancia es demasiada y la relatividad hasta ahora no es negociable. No. Y hasta cierto punto es como un balde de agua fría a todos los entusiastas de los extraterrestres, ¿verdad? Porque como que no, como que al final no se va a poder. Así Y, es. y entonces, bueno, estamos prácticamente limitados a lo que nosotros podamos hacer y Así es. lo que nosotros podamos. Y ahí viene una serie de temas como la tecnología que va adelante, Elon Musk y con sus viajes a Marte, Marte. Exacto. eh, y eso, ¿verdad? Pero fuera de eso, no hay esperanza. Mm, Ujú. No por el momento, hasta que logremos enviar una expedición de seres humanos que puedan nacer y morir en una... De hecho, creo que Carl Sagan lo planteó, de mandar una expedición con una nave en donde no sea un grupo de personas, sino que sea multigeneracional, que salga, y en Interestelar lo plantean también, una nave que salga de la Tierra con vistas de no regresar nunca, entonces tendríamos toda una generación de seres humanos interestelares que nacieron y murieron en el cosmos, porque volvemos al ejemplo de Próxima, son 4 años luz. 4 años luz suena poquito, si lo decimos, pero si lo ponemos en perspectiva, Sí, es una distancia increíble y enorme. es la estrella más cercana que tenemos. Entonces, ¿cuántas generaciones necesitamos para llegar hasta ahí? Definitivamente la generación que salga de la Tierra ya no va a ver la llegada de los seres humanos a ese lugar. Posiblemente, tal vez así logremos establecer contacto con alguna civilización, pero de tú a tú, de radiotelescopio a radiotelescopio Es está un muy poquito difícil. complicado. Carlos, otra pregunta. Ujú, Estamos hablando de asteroides. ujú. ¿Estamos condenados a que caiga un asteroide en la Tierra en algún momento? Tipo el que cayó con los dinosaurios. Sí, va a suceder. Ujú. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero va a suceder. Ejemplo de esto,
el bólido de Chelyabinsk. Para quienes no están muy familiarizados, hace aproximadamente 2, 3 años, en la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, entró un objeto, un asteroide que dio una velocidad grosera y la gente lo vio pasar la bola de fuego que entró a la ciudad y explotó en el aire. Afortunadamente no tocó tierra, pero sí causó grandes daños materiales. Y eso era un objeto relativamente pequeño. Otro ejemplo de impactos es el evento de Tunguska en Siberia, a principios de 1914 por ahí. Igual un objeto un asteroide ingresó a la atmósfera. No se desintegró por el ingreso a la atmósfera. Explotó a más o menos a 2 kilómetros de altura, pero el radio daño que hizo fue más o menos 12 kilómetros a la redonda. Literalmente aplanó los árboles y fue un fenómeno bien interesante porque los pinos que estaban en el centro de la explosión quedaron parados, pero los que sufrieron la onda de choque quedaron todos deshechos, como que hubiera sido un juego de fosforitos que se quemaron. Entonces sí, va a suceder. La pregunta es cuándo. Pienso que eso sería lo. Y si no estoy mal, el año pasado se planteó la idea de crear un programa de defensa espacial. Eso me pareció genial. Es como, estoy en el futuro, precisamente para monitorear este tipo de amenazas, porque sí, va a suceder. ¿Y podremos defendernos o estaremos condenados a que, igual que los dinosaurios, vamos a desaparecer? Hay toda serie de métodos de defensa que se plantean, desde enviar bombas nucleares para destruir el, el objeto que en ese momento nos amenace, hasta la idea de llegar y ponerle unos propulsores y desviarlo unos cuantos grados para que falle. Pues sería de estar al pendiente. No podría decir si podríamos defendernos o no podríamos defendernos, porque la tecnología avanza tan rápido y hay tantas soluciones, tantas mentes tan brillantes trabajando en esos temas, que espero que sí se encuentre una solución. Muchas gracias. Hablando de otra pregunta, Elon Musk y su viaje a Marte. ¿Cuál es su opinión de eso? ¿Es fantasía que vamos a llegar a Marte? ¿Vamos a llegar antes de 2050? ¿O es una realidad? Y sí hay que ponerle mucha atención a esta realidad. Hay que ponerle mucha atención a este señor. Elon Musk está haciendo cosas muy interesantes. Elon Musk ha logrado convertir el espacio en objeto de inversión comercial, lo cual es uno de los avances más grandes de este tiempo. Ahora los viajes al espacio ya no cuestan una millonada, sino que ya se redujo el costo, precisamente porque se están empezando a hacer a nivel privado. Yo creo que sí vamos a ver humanos en Marte en los próximos 5 o 10 años. Vamos a ver personas en Marte, pero ahí por redes sociales he leído de que anda la idea de querer terraformar, de querer establecer ya colonias en Marte. Eso ya está un poquito fuera de nuestro alcance. Precisamente Neil deGrasse Tyson dice que es más barato dejar de destruir el planeta que tenemos y arreglarlo a querer adecuar uno nuevo. Entonces, yo creo que sí vamos a ver humanos en Marte dentro de muy poquito. Está planificado, si no estoy mal, para el 2027. 2027 es corto, es a corto plazo. Tan rápido irá a ir con su tecnología, porque ahí he leído que hay que vencer la radiación solar y muchas otras amenazas que tienen los humanos en un viaje tan prolongado. Así es. Pero a esa velocidad irá a ir Elon Musk solventando todos estos problemas. Puede ser, Puede ser. puede ser. Sí, Nos ha dado puede ser. muchas sorpresas últimamente, sí. Sí, hay que ponerle atención a lo que está haciendo Elon Musk, porque está logrando cosas que no se habían logrado en décadas, en muy poquito tiempo. Muy bien, Ujú. excelente. Pues realmente un gusto haber compartido todos estos temas. Carlos, solamente quería pedirle si quiere mandar algún mensaje final a nuestra audiencia. Nos escuchan en toda Latinoamérica, nos ven, y muchos aficionados a la astronomía, profesores de astronomía,
astrónomos profesionales también. Así Mi, men- que cuéntenos. Mi mensaje sería que no dejemos de ver para arriba, no dejemos de observar, no dejemos de aprender, no dejemos de buscar expandir nuestros conocimientos. La verdad, hay tanto por aprender que una vida humana completa no alcanza. No perdamos la curiosidad. Siempre hay algo nuevo por aprender. Siempre hay algo nuevo. Y siempre hay algo que nos va a sorprender. Muchas gracias, Carlos. Pues para información de todos, estuvimos platicando con Carlos Lam, guatemalteco, apasionado por la astronomía, estudiante ya graduado del diplomado en astronomía y sigue estudiando, sigue persiguiendo sus objetivos, sigue metido, inmerso en astronomía, tratando de buscar respuestas a las preguntas que él tiene. Agujeros negros, asteroides, dinosaurios, teorías de cuerdas, toda esta serie de cosas que al final se relacionan y ha sido muy interesante, muy emocionante también platicar de estos temas. Muchas gracias y estamos siempre con muchas otras entrevistas muy interesantes, así como la de hoy. Gracias, Carlos. Muy Ha amable. sido un gusto, Edgar. Que tenga muy buen día. Saludos a Muy amable. todos. Muchas Feliz fin de gracias. semana.